Hola. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de verlos a ustedes y a ustedes. Con motivo de la aparición de una nueva edición de mi libro Escribir Teatro, hemos decidido hacer esta reunión para hablar de algunos temas que pueden ser de interés en este momento. ¿Se puede enseñar a escribir? ¿Se puede enseñar a escribir teatro? ¿Quiénes escriben teatro hoy? ¿Quiénes estudian teatro? ¿Qué pasa con el autor nacional? Hace poco leí y otros temas más. Hace poco leí una frase. Vieron que a veces uno lee un libro y de pronto aparece una frase que a uno lo sacude. Leí hace poco una frase que decía: no todas las preguntas tienen respuestas. Esa es una cosa que nos enseñaron hace mucho, por el cual cada pregunta tiene su respuesta y tenemos que buscar. Las respuestas no... Hay respuestas. Hay respuestas en distintas épocas, en distintos tenores, pero no todas las respuestas satisfacen las preguntas. Por eso que a veces las preguntas son más ricas. Yo quiero aprovechar esta circunstancia para contar un poquito cómo fue que escribí este libro. Creo que es el primer libro que hay sobre escribir teatro, sobre la enseñanza de escribir teatro en la Argentina. No me quiero aventurar, el mundo es grande y no conozco mucho, pero así me dijeron. Ya esta es la segunda edición, el primero tiene unos 5 años más o menos, y esto sí, doy fe, se agotó hasta el último ejemplar. Había gente que pedía ejemplares y no había. Cosa que me puso contento, pero más que contento, sorprendido, si lo puedo llamar de alguna manera. ¿Cuándo decidí yo escribir este libro? Mi generación, que es la de generación del 60, creció bajo diferentes dictaduras militares. Desde muy joven, en las dictaduras militares, como yo escribía y estrenaba, de muy joven estrené y pude escribir una televisión que ya no existe más, porque había una televisión en una época que eran como pequeñas obras de teatro, eran unos programas fantásticos, donde escribían los compañeros más importantes de mi generación y algunos otros de generaciones anteriores y posteriores. Si es interesante, después hablamos de esto. Pero, como siempre estaba en la lista negra, entonces, para trabajar, para vivir, aparte de que mis compañeras siempre trabajaron y aportaron, nunca las madres de mis hijos, etcétera, siempre aportaron, pero bueno, uno también necesita tener su propia plata. Yo empecé a enseñar, y evidentemente enseñé porque me gustaba, porque si no haber manejado un taxi o qué sé yo. Pero bueno, yo quería enseñar, tenía curiosidad. Más trabajoso. Manejar un taxi. Bueno, ahora está ese aparato que lo pones y te dice por dónde ir. Bueno, en esa época no había. Y lentamente empezó a interesarme. Tuve éxito como profesor de teatro, siempre tuve muchos alumnos, y en un momento en Argentores falleció el profesor que había acá. No, el que vino después de Palazzi. Pablo Palazzi. No, el que vino después de Pablo Palazzi. Bueno, perdónenme, tendría que haberlo traído anotado, perdóname, me está mirando. Entonces, fui a verlo al secretario que había en ese momento acá y le dije, me gustaría
hacer el seminario de Argentores. Me dijo presentar una nota, fui a la junta directiva en ese momento, expliqué lo que iba a hacer y me aprobaron. Puse algunas características que yo quería imponer, como por ejemplo que los cursos tuvieran en los últimos meses una parte práctica, es decir, que a partir de septiembre, digamos, agosto, se empezaba a preparar un espectáculo donde cada uno escribía una parte sobre una idea general que se encontraba en el seminario, y después eso se montaba, se llamaba un director, con lo cual el alumno hacía la experiencia de trabajar con un director, ver un texto montado, ver un texto actuado por actores, y hacer algunos trabajos de producción, como hacer un afiche del programa, las invitaciones, si se podía traer un crítico, con lo cual la experiencia era teórico-práctica. Hace 18 años que estoy acá y en realidad parece, no quiero decir que ha soportado, porque creo que tenemos una buena relación, pero he encontrado que soy una persona que sigue aportando, cubriendo un espacio que es importante. Algunos de los espectáculos que se hicieron a fin de año fueron muy exitosos. Algunos se dieron en teatro. Bueno, ¿cómo nació el libro? Bueno, de las charlas con los alumnos, digo por azar, yo soy muy lento para escribir, tanto en las obras de teatro, algunas salen rápido, pero yo soy lento, como para escribir este libro. Puede ser que hace 20 años que lo estuve pensando, y anotando, y más que nada empezando a guardar libros, así como cada uno de nosotros va guardando experiencias de la realidad cuando está preparando un trabajo, va guardando en la memoria o en el papel. Yo empecé a guardar libros, y dije, bueno, este libro me va a servir para tal capítulo, este libro para citar tal cosa. Y fue muy lindo saber que esos libros, cuando escribí el libro, estaban todavía. En esa época no tuve ya que escaparme, ni ir a México amenazado por la AAA, no sé, mudarme. Por suerte, cuando escribí el libro estaba más o menos tranquilo y lo pude escribir. Bueno, fue mi primer y tal vez mi único libro teórico. Yo había escrito algunos artículos, pero escribir un libro no es lo mismo que escribir un artículo. Decir algo no es lo mismo que no decir nada. Pero ahí tuve, sobre todo por mi proximidad, a dos personas, que son Beatriz Mosquera y Roberto Perinelli, por su proximidad, porque estaban en Argentores, porque nos veíamos más seguido que con Raúl Serrano, por ejemplo, con quienes, o con Ciro Sorsoli. Entonces, pude consultarlos y mostré pedazos del libro, me reencauzaron el camino. La computadora sirvió mucho, ya había computadora, porque yo soy de la época cuando también no había computadora, si ustedes quieren dividir mi vida en periodos. Y fueron cosas muy importantes las que me dijeron. Las voy a ir contando por ahí en el transcurso de esta charla. Pero no solo eso, sino que cuando terminé el libro y una editorial decidió publicarlo, también colaboraron para hacer un prólogo, dándome el último espaldarazo, porque la verdad me sentía con bastante inseguridad en la primera edición al principio. Estaba convencido que quería decir, pero no sé si lo estaba diciendo como había que decirlo. Vamos a decirlo. Pero bueno, Perinelli me dijo que se veía la mirada del autor, que eso lo hacía original, no era ni un crítico ni un investigador, sino un autor que le contaba a los demás. Y Beatriz, en dos momentos claves, me dijo, ¿por qué no hablan los alumnos? Porque el libro tiene alumnos que hablan en el transcurso, o ¿por qué no pones ejemplos? Fueron momentos muy importantes porque yo le dieron un aire.
Sin los alumnos yo hubiera tenido que escribir un libro totalmente teórico, no sé si hubiera podido. En cambio esto le dio un aire, le dio una frescura al material y bueno, lo pude terminar. Creo que el libro es útil y cuando se agotó, que no quedó más ninguno y todo, yo ya estaba anotando algunas cosas que quería agregar. Además fue muy importante, no solo, vamos a ser francos, no solo la opinión de ellos, sino también la opinión de los alumnos. Porque de pronto le dije, bueno, había una frase que yo quería cambiar, una palabra, la voy a decir, ¿no es cierto? A mí no me gustaba, es decir, en versiones, habría que explicar mucho el libro, no sé si tenemos tiempo, pero en los libros clásicos desde Aristóteles se habla del conflicto y de las estrategias que hay en el conflicto. Y a mí la palabra conflicto no me gustaba y estrategia tampoco, porque creo que estamos en otra época. El conflicto y estrategia creo que eran útiles entre los griegos, sobre todo en el periodo isabelino, porque bueno, había guerras, batallas, estrategias, eran todos reyes que se mataban entre ellos, pero creo que, y hay todos trabajos muy lindos sobre esto, hay un proceso donde lo exterior se vuelve interior. Y hoy en día el conflicto se ha vuelto muy interior y lo que más interesa es el enfrentamiento de uno con otro y lo que se produce. Bueno, son cosas, teoría de autor también, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el psicoanálisis y con muchas cosas que cambió el mundo en este siglo, ¿no? En el siglo XX sobre todo. Entonces, yo propuse enfrentamiento en vez de conflicto y comportamiento en vez de, la primera edición, comportamiento en vez de estrategia, porque táctica no me gustaba y las otras palabras no me terminaban de convencer. Pero un día, conversando con los alumnos, digo, bueno, ¿qué les parece la palabra comportamiento? Y me dijeron que no era adecuada, porque el comportamiento tenía que ver más con lo animal. Estoy siendo muy breve y muy cerrado. Bueno, en la segunda edición no se dice más comportamiento, eso se llama táctica ahora. Bueno, porque tenían razón, era complicado. Yo pensaba sobre todo en la versión inglesa del comportamiento, behavior, pero en castellano no es lo mismo. Bueno, en síntesis, y con los maravillosos prólogos de estas 3 personas que están acá, y de una cuarta que no vino, que es una psicóloga que también hizo un prólogo hablando de las partes, porque toco algunos temas que me parece que soy el primero que lo hace. Por ejemplo, hablo del lapsus de autor, que creo que es una de las innovaciones que trae. Hay varias cosas que yo propongo nuevas. Hay que arriesgarse a poner cosas nuevas. Que poner la cabeza, por ahí uno lo golpea, uno le dice que salió bien. Pero bueno, bien breve. Vamos a comenzar a charlar con nuestros amigos. Yo le voy a pedir a Beatriz Mosquera, que está a mi izquierda, pero yo estoy a la diestra de ella, que sea la primera en hablar. Va a tocar un tema muy interesante que lo va a desarrollar ella. Cada uno de nosotros va a hablar unos 7 minutos de corrido. Yo tengo que es largo, voy a empezar a golpear si se hace muy largo, porque quiero que después debatamos entre nosotros y sobre todo participen ustedes. ¿Está bien? Beatriz, Sí. escribió como 30 obras. Vi varias. Estrenó como 30. Yo vi varias. Vi 2 versiones de La Irredenta. La Irredenta creo que la vi acá en el Rosario, me parece. La Luna en la Taza es su primera obra y la vi. Me acuerdo que éramos muy jóvenes y estaba buena para tirarse un lance, pero estaba ocupada. Como decíamos en mi época, estaba ocupada. Y con gripe. Y después vi una obra que me gustó mucho hace poco, que es la de Violeta Parra, perdón. Y aparte, últimamente se ha desarrollado en la narrativa.
Pero bueno, usted se habla. Bueno, yo les voy a pedir permiso para leer porque es una gripe, tal gripe la que tengo que hasta los pensamientos los tengo engripados. ¿Vamos? Entonces, yo lo que quiero marcar es que en cuestión de 4 o 5 años, Ricardo Alac nos entregó 2 libros de cómo escribir teatro, ¿sí? Ahora, lo notable, y a lo mejor lo que para mí es más interesante, es que leído el segundo libro, es altamente superior al primero. Es decir, el que primero aprendió a escribir teatro es Ricardo Alac. Cosa que fuera de la broma sucede habitualmente. Es decir, entre el docente y el discípulo, muchas veces es el docente el que aprende más, a lo mejor porque tiene más elementos en su saga. Pero sí tiene Ricardo una cosa valiosa, que es no quedarse con lo conquistado y sí mejorar y plantearse nuevos desafíos. Y eso es altamente interesante. Sí voy a leer lo que había pensado hablar en esta oportunidad. Ya dijimos que escribió estos 2 libros y que han sido muy importantes para el escribir teatro. Pero la primera conclusión que a mí me aparece es que después de haber escrito 2 libros de teatro, cuando Ricardo nos entrega las preguntas disparadoras para este encuentro, una de las preguntas, que es la que yo tomo, es: ¿se puede enseñar a escribir? Es decir, después de haber escrito 2 libros, inclusive de haberse superado, surge la pregunta. Entonces uno dice, la primera conclusión es, la pregunta esta, ¿cierra una experiencia? ¿Sí? ¿O aparece la duda después de muchos años de acción en un sentido? En este caso, nos parece que surge la duda después de muchos años de acción en una dirección, ¿sí? Y esto, como ya dije, es valioso. Ahora, llama la atención que la pregunta desencadenante sea: ¿se puede enseñar a escribir cuando yo hace más de 10 años, como él acaba de decir, que estoy intentando enseñar a escribir? ¿Sí? Entonces, para orientar nuestra reflexión, yo tomé la idea de desmontar la pregunta que nos hizo Ricardo en sus partes constitutivas. Es como desarmarla para ir buscando una orientación. Lo primero que nos aparece es: ¿se puede? ¿Se puede? Es una pregunta inmensa, de extraordinaria fuerza, casi cósmica, y podría sintetizar la historia humana en este planeta. Los humanos siempre, para bien o para mal, dijimos: se puede, afirmativamente, sin pregunta. Ahora, si le agregamos otra palabra, como la indica la pregunta de Ricardo, es: ¿se puede enseñar? Y esta es una pregunta cargada de futuro, de continuidad en la huella de la existencia, donde aunque haya desvíos, se vuelve siempre a la huella. Una generación que enseña a la posterior, y esta a la que le sigue, ¿sí? Y al mismo tiempo también hay alguien que ha logrado subir a una colina
y que nos propone ayudarnos a trepar, porque enseñar, en su sentido más claro y más primario, es señalar, es mostrar lo que no se vio, es ayudar a agrandar la mirada del que mira. Y por último, la pregunta se completa. ¿Se puede enseñar a escribir? Se cerró la pregunta y se abrió un universo particular, distinto y privilegiado, que nos costó millones de años de evolución conseguir. Llegar a la palabra hablada y luego a la escrita. Si contestamos afirmativamente, sí, se puede enseñar a escribir, nos damos cuenta que la afirmación vuelve a ser enorme y hay que volver a centrarla, ¿sí? A ubicarla en un contexto social, histórico, político y psicológico. Además, hacer que confluyan estos contextos en la intimidad de un imaginario, de donde surgirá la fuerza creadora. No es tarea sencilla. Si no hay una parte del docente, del que alcanzó una cima provisoria, una sensibilidad abierta hacia un otro, que sin embargo tiene el quiero con el truco. Porque se puede enseñar a escribir siempre que un otro quiera aprender. Y este quiero tiene dos partes. La primera y fundamental es quiero escribir. Y la segunda, quiero aprender a escribir. La primera es íntima, es personal, es constitutiva de cada sujeto. En la segunda se despliega el encuadre valorativo de la pedagogía y los caminos concretos de la vida. Ahora, para ir en este caso particular, yo he visto que en los libros de Alá, más que un encuadre pedagógico, axiológico, hay un encuadre antropológico. Él es un hombre de letras que se pone frente a otros hombres de letras, les va sembrando el camino con autores que a él le han sido muy útiles. Pero decíamos de la primera parte, y en la segunda parte de ese quiero es el encuadre de la pedagogía y de la didáctica. Y él ya marqué que es más antropológico que pedagógico. Y tiro un ejemplo al azar, porque es común que nosotros escuchemos hablar de pedagogía y de didáctica si estamos hablando de matemáticas o de historia argentina. Pero no es tan común hablar de este encuadre si estamos hablando de enseñar a escribir teatro. Y sin embargo están. Y sin embargo son útiles. Y pongo un ejemplo al azar. Cuando un sujeto se relaciona con otro en el nivel de enseñanza-aprendizaje, esos sujetos conforman una pareja pedagógica y establecen una relación pedagógica. Y según mi visión, la relación pedagógica es la única relación surgida para consumirse. No hay otra. Desde la familiar, la amorosa, la sexual, la que ustedes quieran. Uno persiste en esa relación. La relación pedagógica surge para ser consumida, para que se consume, se termine. Porque si no sucede esto, es probable que los alumnos quieran ser malas copias del docente.
Y esto nos aporta curiosamente la pedagogía un camino. Como ya dije, en este complejo proceso de enseñar y aprender a escribir, extraigo algunos pensamientos sueltos, porque el tiempo de que disponemos no es tanto, ¿sí? Y yo digo, siempre es mejor comprender poco que comprender mal. No valen los apuros. Cada uno tiene su ritmo de aprender. Lo curioso es que el docente enseña igual para todos. Sin embargo, cada uno de los alumnos en su intimidad tiene su ritmo de aprender. Y mucho más tiene su ritmo si no se trabaja solo con conceptos, sino que se trabaja con imágenes que aparecen cuando los momentos internos lo permiten. Y otra cosa como para rescatar es el sí, yo paro cuando me digas, voy a tomar este último punto, pasaron los 7 minutos, me pararon. Bueno, yo decía, entonces para. Yo estaba embalada, creí que habían pasado 5. Bueno, perdón, sí. Sí, ¿dónde terminé? Bueno, así es. Bueno, vamos a pasarle la palabra ahora a uno de los maestros de teatro más importantes que tenemos en Argentina, autor de numerosos libros y director de una de las escuelas más famosas que tenemos, de la que han surgido alumnos y más alumnos que hoy son actores en el medio teatral de Buenos Aires. Soy testigo de que el editor recién le dijo que había vendido todos los libros de él y que prácticamente te estaba pidiendo más libros, ¿no es cierto? Bueno, le cedo la palabra a Raúl Serrano. Pese a que la invitación es personal, he traído conmigo a alguien que me va a interrumpir todo el tiempo, que es la tos. Y no puedo evitarlo porque tengo una especie de bronquitis. Pero voy a intentar. Es un tema, por supuesto, parecido al que enfoca Beatriz. Para mí, yo la denomino la paradoja de la enseñanza artística. Porque la enseñanza, yo sé que simplifico esto, Beatriz, porque te he escuchado muchas veces, pero la enseñanza significa que alguien que sabe transmite a alguien que no sabe, pese a que por supuesto la actividad es de ambos, pero alguien que sabe transmite a alguien que sabe. Pero en el caso de que lo que tenga que transmitir es una actividad creativa, tendría que transmitir algo para decirle, no haga esto que yo te enseñé, superalo, porque si hiciera lo mismo que le enseñaron, él sería un repetidor. En el segundo caso, bueno, se admite, el primer hombre que comparó a la mujer con una flor fue un poeta, el segundo hombre que comparó a la mujer con una flor ya es un epígono, y el tercer hombre que comparó a la mujer con una flor es, dejo puntos suspensivos. Por consiguiente, esta pregunta que se puede resumir, ¿es posible enseñar a crear? Los norteamericanos, que son tan pragmáticos, tienen 20.000 libros de cómo ser creativos. Ya tendría que estar resuelto el problema. Dense cuenta que si yo fuera ministro de Educación de la Argentina y creyera que se puede enseñar a crear, le diría, enséñenle a leer, a sumar, a restar y a crear y lárguenlos. Porque ¿qué otra necesidad hay de meter los conceptos si con la creatividad uno
Porque otra de mis grandes peleas es, ¿qué queremos decir con las palabras? Las